Abacados, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, háblanos por medio de tu bendito Espíritu, tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. Toda Gabá Yahshua nuestro Mesías, amén, amén. Siéntense por favor, amados Sahim, su servidor doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas que puede usted bajar, copiar y regalar. El lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver Coelet, Eclesiastés, capítulo 10, porque, bueno, bendito es el nombre de Yahweh, con otros temas que estuve compartiendo con ustedes. Quedó pendiente Coelet y vamos a tratar de recuperar el tiempo. Bueno, no el tiempo en sí, porque se aprovechó bien. Hace 8 días el tema de el Ruach HaKodesh en nosotros es un tema muy hermoso. Yo les pido que lo vuelvan a ver en YouTube, Shalom 132, canal de YouTube, Shalom 132, que lo revisen otra vez, porque hay muchas cosas. ¿Se acuerdan cuando dije que el Ruach HaKodesh preserva? ¿Sí se acuerdan? Que es espíritu vivificador, su nombre es el Consolador. Entonces, yo quiero que se empapen de esa lección porque después de terminar Coelet voy a seguir dando otras ministraciones sobre el Ruach HaKodesh y necesito que ustedes entiendan muy bien. Bueno, yo sé que ya entendieron muchos, pero hay otros nuevecitos. Que se empapen con esa administración del Ruach HaKodesh en nosotros, porque hay otras ministraciones, pero ahorita me gustaría que revisaran esa. Y después vamos a seguir con otras ministraciones del Ruach HaKodesh. Va a ser como un curso, por así decirlo, varias ministraciones sobre el Ruach HaKodesh. Vamos a Coelet, amado Keilah, Coelet, capítulo 10. Vamos para allá en Coelet, capítulo 10. Y me voy a ir un poquito ligerito. Voy a leer desde el verso 1 para ir ministrando así ligeritos. ¿Tienen Coelet 10? Qué bueno que se gozan. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Ahorita voy a ministrar. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Ahorita lo voy a ministrar. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo, ahorita ministro, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él. Ahorita que leímos el Salmo 7, ¿recuerdan? Y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Ahorita voy a ministrar. Quien corta piedras se hiere con ellas. Ahorita voy a ministrar. El que parte leña, en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo y desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga. Voy a ministrar, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Muy dichosa tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza, el 18, se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra.
Este último verso lo voy a ministrar con un poquito de más énfasis, porque mucha gente piensa en brujerías y cosas así. El rey Salomón no está diciendo nada de eso. Entonces, como número 1, desde el verso, por ejemplo, 2 al 4, es el corazón, está a la derecha, sí, porque quiere decir que busca el bien. Siempre en la Torah, cuando se dice el corazón está a la derecha, es una persona que busca el bien. Busca hacer el bien a los demás, nunca el mal. Ahora, la mano derecha era el lugar de protección, por así decirlo. Y entonces vamos a ir ahí un poquito ligeritos al Salmo 16. Vamos para allá. Salmo 16 en el verso, perdóneme, 8. Salmo 16, verso 8. Cuando lo tengan me dijeron amén. A Yahweh he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Sí lo leyeron conmigo? Eso tiene que ver con el Salmo 121. Él guardará tu alma, Él será tu guardador. A tu mano derecha estará el Eterno siempre. Bendito es el Abacados. Ahora vamos hacia el Salmo 110. Por favor, vamos al Salmo 110 y vamos a buscar el verso 5. Vamos para allá, con gozo. Salmo 110, verso 5. Bendito es el Abacados. Y ahorita vamos a ir al Salmo 121 para que lo vean los nuevecitos. Tienen el Salmo 110, verso 5. El Adón está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Aleluya, aleluya. Y eso viene lo que viene para la tribulación y después para la ira, lógico. Ahora vamos al Salmo 121 que les decía yo, amados Sahim. Vamos por favor al Salmo 121. Y ahorita vamos a comprender mejor qué dice Coelet capítulo 10. Salmo 121, verso 5. Cuando lo tenga me dicen un amén y nos gozamos todos. Dice, Yahweh es tu guardador, Yahweh es tu sombra, tu mano derecha. Entonces, el corazón está a la derecha, quiere decir que se busca el bien. La mano derecha es el lugar de protección porque está Yahweh mismo. Por el contrario, si nosotros vemos Coelet 10, aquí en Coelet 10, el necio carece de esa cualidad, porque se comporta como un insensato. Ese es un resumen de los versos que acabamos de leer de Coelet 10. Entonces, por el contrario, el necio carece de esa cualidad, de esa bendición, de ese don, ¿por qué no decirlo? La cual se va a evidenciar porque su comportamiento es insensato. No entiende que hay que guardar la santidad para ser bendecido en esta vida y tener vida eterna. Entonces el rey Salomón en Coelet 10 utiliza una figura común porque está hablando del comportamiento moral, caminar por la senda. Entonces voy a volver a leer desde el verso 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces, si tú eres sabio y eres honorable, te respetan en la congregación, no hagas locuras, porque una sola locura que hagas echa a perder todo el trabajo, todo el testimonio que llevas. Entonces, no hagamos locuras. Podemos cometer torpezas y yo me incluyo, pero no hagamos locuras, ni menos, mucho menos pecado, mucho menos pecado. Dice el verso 2, el corazón del sabio está a su mano derecha, ya lo sabes, mas el corazón del necio a su mano izquierda. El verso 3, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Entonces el rey Salomón utiliza la figura común del comportamiento moral y dice caminando. Entonces vamos a 1 de Samuel para que lo entendamos mejor. Vamos a 1 de Samuel 8, en el capítulo 3, amados, en el verso 3, 8, 3. Entonces es una manera simbólica de decir, andas mal. A lo mejor la persona camina bien con sus dos piernas, pero decirle andas mal quiere decir que no se está comportando bien. O andas por mal camino.
¿Sí me doy a entender? No está hablando que ande caminando chueco porque le duela un pie, una pierna, no, sino es una manera simbólica de decir las cosas. En 1 Samuel 8:3 dice, ¿lo tienen? Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, no anduvieron andar los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Los hijos de Shmuel, de Samuel. Terrible, ¿no? Qué ejemplo dio el profeta Samuel y luego sus hijos. Ahora vamos a Segunda de Reyes, por favor, vamos para allá. Entonces es simbólico lo que está diciendo aquí, Segunda de Reyes 21. Vamos a buscar el capítulo 21 y el verso 21. ¿De acuerdo? Entonces es una manera simbólica. Hace mucho tiempo, creo que no quedó grabado porque apenas estábamos iniciando. Decía yo que hay varias maneras de leer la Tanaj. Es decir, no es que se le entienda diferente, ¿no? Sino que utiliza simbolismos, los profetas, Yahshua HaMashiach mismo, el Rey de Reyes, utiliza parábolas, etc. Entonces, en Segunda de Reyes 21:21, ¿ya lo tienen a la vista? Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Entonces, está hablando de Amón, hijo de Manasés. Es decir, no está diciendo que iba caminando chueco, etcétera. No. Pero cuando se dice andarás por este camino, que es la Torá, es decir, el comportamiento, la manera moral, es una figura común que se utiliza en la Tanaj. ¿Queda claro hasta acá? Bueno, entonces seguimos entonces en Coele 10. Entonces, quiere decir esto, el necio con cada pecado y cada, no torpeza, sino cada pecado que va cometiendo, va diciendo, miren, aquí estoy, voy caminando, pero voy caminando chueco. Es una manera de decir, es una manera simbólica de decir a todos que es un necio. Lo voy a volver a leer, el verso 3 de Coele 10. Y aún mientras va el necio por el camino, o sea, andando, simbólico, le falta cordura, o sea, no se comporta bien. Y va diciendo a todos que es necio. ¿Sí se entiende? Va diciendo a todos que es necio porque su propia conducta lo delata, que está cometiendo pecado. Ahora, dice el verso 4 de Coele 10. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, la manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Bueno, entonces la sabiduría, quiero comentar esto, la sabiduría puede proteger al que la posee. Es decir, esa es la enseñanza aquí. La sabiduría protege al que la posee, porque el que es sabio no comete tonterías y menos pecado, y entonces está protegido porque va por buen camino. ¿Cuál camino? La Torah de Yahweh. Está en Yahshua HaMashiach y entonces el mismo Eterno lo protege. Repito, el que es sabio, o sea, la misma sabiduría protege al que la posee. Una persona decimos nosotros, él es sabio, ese hermano es muy sabio, o esa ajot, esa hermana es muy sabia. Y entonces su misma sabiduría lo protege, la protege, porque es Yahshua HaMashiach mismo quien está protegiéndolo a él o a ella. Ahora vamos para que se entienda mejor a Proverbios 14. Proverbios 14, verso 30. Vamos para allá. Y ahora con tanta enfermedad de cáncer que hay, eso ya lo he ministrado en otros temas. Cuando tengan Proverbios 14, 30, me dicen un amén. El corazón apacible es vida de la carne. O sea, una persona que es apacible, que tiene los frutos, no los dones, los frutos del Ruach HaKodesh, mansedumbre, templanza, etcétera, dominio propio. El corazón apacible es vida de la carne, más la envidia, o sea, el necio, es carcoma de los huesos. A ver, léanlo todos el 30, por favor. Amén.
Entonces, las personas que tienen dominio propio, mansedumbre, templanza, que son tranquilos, viven mejor. Viven mejor, ¿no? Porque no están airados, no están enojados, no están histéricos, pues, no están, etcétera, 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 etcétera. Pero el que tiene envidia es carcoma de los huesos, o sea, el que tiene envidia va a acabar mal. Por eso les he dicho, quitarse el odio, el resentimiento, perdonar a todos, bendecir a todos, ¿de acuerdo? Proverbios 16, vamos para allá, el verso 14. Proverbios 16, verso 14. Cuando lo tengan me dicen un amén. Anoten las citas para que después me ayuden a ministrar. Proverbios 16, verso 14. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Léanlo muy bien esto porque quiero ministrarles. A ver, el 14, amén. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Bueno, vamos a suponer un rey aquí en la tierra. Es un decir que diga, no, esos vasallos, por así decirlo, esa gente se está comportando mal y envía un mensaje, cuidado, si se portan mal, perdón que escuchen unos cohetes acá, ya saben, siempre hay fiestas paganas todo el tiempo hay fiestas paganas, todo el tiempo, pero nosotros todo el tiempo estamos gozosos en Yahshua Mashiach. Entonces decía yo, un rey aquí en la tierra, pues decir, vayan a ver, esos vasallos se están comportando mal. Es mensajero de muerte. Pero si una persona se porta bien aquí en la tierra, el rey no le hará nada. Cuanto más el rey de la gloria, lo hablo así por los nuevecitos, cuanto más Yahshua HaMashiach. Entonces, estamos viendo que viene la tribulación y viene la ira. El Eterno mandará demonios para que atormenten a la gente. Él lo va a permitir. Pero el hombre sabio, ¿quién es un hombre sabio? El que teme al Eterno, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Entonces el hombre sabio va a evitar esa ira. Aleluya. Subraya este verso 14, por favor, y no tengas miedo de la gran tribulación, y menos de la ira, porque ya no estaremos. Verso 14, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Aleluya. Entonces tú no tienes por qué tener miedo. Si tienes miedo es porque no andas bien. Todavía tienes pecados ahí, escondes algo. Mejor confiésalo, arrepiéntete, y tú que eres nuevecito, haz arrepentimiento. Nombra el nombre correcto, Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Guarda el Shabbat, guarda las fiestas y vivirás. Aleluya. Bueno, ahora, cuando dice aquí, por ejemplo, grandes ofensas, dice el 4. Si el espíritu del príncipe, Coelet 10, Eclesiastés 10, verso 4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Ahora ya lo entendieron? Un poquito más, ¿sí? Con Proverbios 16, 14, si el espíritu del rey o del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Bueno, entonces vamos a suponer, tú no andas bien y el rey aquí en la tierra dice, este no ha pagado los impuestos, vayan y llévenlo a la cárcel, y tú antes arreglas las cosas, estoy hablando un ejemplo, y arreglas las cosas y pagas tus impuestos, etcétera, 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 entonces te evitas la ira del rey, del presidente de la república, de la secretaría, de las finanzas, etcétera, etcétera. No sé si me doy a entender. Bueno, tú arreglaste los problemas, porque no pagar impuestos es pecado. Tenemos que estar sujetos a las autoridades de la tierra. Bueno, si tú te arrepientes, grandes ofensas, tradúcelo así, grandes pecados. Puedes ponerle ahí grandes ofensas, grandes pecados. Entonces, tú te vuelves manso, te vuelves humilde, hará cesar los grandes pecados, y entonces evitas la ira de Yahweh. Aleluya. Por favor, este tema es bien importante. Todos son importantes porque son la palabra del Eterno, no es mi palabra. Entonces nosotros nos comportamos en santidad, y porque Él es bueno, no por nuestros méritos, evitamos la ira del Eterno, porque seremos salvos de la ira de Yahweh. Aleluya. Si te gozas. El verso 5 en adelante. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo.
Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra. Ahorita lo voy a ministrar de una sola vez. Si se embotare el hierro y su filo no fuera amolado, o sea, no fuera afilada el hacha, hay que añadir entonces más fuerza. Por eso hay que tener las cosas afiladas. Sí, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Ahora, explico entonces esto. El valor de la sabiduría, amado Sahim, puede anularse por ignorancia. Tú tienes sabiduría, pero si ignoras algo del Eterno, entonces puedes perder toda esa bendición. El valor de la sabiduría puede anularse por ignorancia. Y no porque no se sepan las cosas. Tú ya sabes que hay que guardar el Shabbat, ¿o no? Sí, tú ya sabes que hay que guardar la santidad. Tú ya sabes que no tienes que ver mujeres con deseo allá afuera. Eres casado solamente con deseo y por amor a tu esposa. Y todos guardaditos en santidad, las manos, los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el valor de la sabiduría puede anularse por ignorancia. No quiere decir porque no se supiera, sino que se sabe y entonces ya no se hace. No se hace un mandamiento, se deja de guardar el Shabbat. Empiezas a descontrolar tus ojos y empiezas a mirar piernas por todos lados. Entonces, todo lo que tú habías acumulado de bendición, lo pierdes. El valor de la sabiduría se puede anular por ignorancia. No lo hagas. Otra cosa son las torpezas y otra cosa son los pecados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Amén. Aleluya. Ahora, hay gente, los reyes, que ponen en puestos a gente inepta. A eso se está refiriendo el rey Salomón. Entonces, no voy a hablar de nuestro país donde estamos actualmente viviendo, estoy hablando de todo el mundo, de cosas federales, estatales, municipales, de todo el mundo. Entonces existe el compadrazgo, no sé si me doy a entender en otros países. El que está arriba en el poder tiene amigos y aunque sean ineptos, los mete a su gabinete. Eso lo estoy traduciendo, perdónenme, para que se entienda más fácil. Entonces los reyes que ponen a gente en puestos, pero son gente inepta. O sea, no ponen a los más capaces, sino ponen a la gente que les cae bien, pero no van a rendir, no van a dar el ancho, como decimos aquí en México. A ver, vamos a Proverbios, atrasito. Proverbios 14, bendito es el abacados. Proverbios 14, verso 24. ¿Me escuchan con claridad? ¿No les molesto los oídos? No, ok. Proverbios 14, verso 24. ¿Sí lo tienen? Proverbios 14, 24. Las riquezas de los sabios son su corona, de los sabios. Pero la insensatez de los necios es inflatuación, o sea, es para su perdición. A ver, léanlo el 24, por favor. Amén. Ahora vamos a Proverbios 19, 10. Vamos para allá, amados Sajín. Gózate en Shabbat. Deja los problemas allá afuera, ya. Todos tenemos pendientes y cosas que hacer. Venimos a gozarnos. La vida es bella, la vida es única. Tenemos una sola vida para el Eterno, o sea, para darle al Eterno, o sea, para entregarnos a Él. 19:10 de Proverbios, ¿lo tienen? No conviene al necio el deleite, cuánto menos al siervo ser señor de los príncipes. A ver todos el 10, amén. Ahora quiero llevarlos a Jeremías, al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17 y verso 25. 17 y 25. Jeremías 17, verso 25. Sí, cuando lo tengan me dicen un amén. Jeremías 17, 25 dice así:
Entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Bueno, entonces aquí está hablando, quiero hacer un resumen rápido. Está hablando el rey Salomón que muchas veces la gente que vale la pena anda a pie y la gente que no vale la pena anda a caballo. Es decir, lo vemos en la sociedad. Gente que hace su dinero de una manera sucia, que explota a sus trabajadores, andan en grandes automóviles, en grandes carrazos, y la gente que es K2, que maneja las cosas bien, anda a pie. Bueno, es algo que vamos a ir explicando ahorita. Entonces, siervos a caballo, lo que está diciendo aquí, siervos a caballo, es una posición de honra. Posición de honra. Posición de honra. Sí, de acuerdo. Y los siervos sobre la tierra, quiere decir siervos a pie, o sea, los que van caminando, pero preferible andar caminando que hacer negocios tracaleros. O sea, ganarse el dinero con honestidad, ¿de acuerdo? Trabajando honestamente. Entonces, a ver, vamos a volver a repasar Coelet 10, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en el verso 5 hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas. Entonces el príncipe puso a gente inepta en grandes alturas. Y los ricos están sentados en lugar bajo, pero se refiere realmente, dice aquí, vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. A veces las traducciones no son las más correctas porque revisé varias traducciones, las más apegadas al hebreo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Entonces sí es una posición de honra, pero siempre y cuando se la hayan ganado, es un decir. Y todo es regalo del Eterno. Y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Vi siervos a caballo, o sea, gente que ni siquiera sabe, que ni siquiera tiene sabiduría para manejar en los gobiernos y que anda en grandes carros. Y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra, o sea, que andaban a pie. En pocas palabras, no eran dignos de esos puestos, sino por el capricho del gobierno. Estoy hablando a nivel mundial. O sea, según ellos no eran dignos de esos puestos, pero sí por el capricho del gobierno. Es lo que significan todos estos versos. ¿De acuerdo? Sí. Amén. Bueno, entonces aquí está diciendo que un príncipe inexperto o un rey inexperto va a poner gente que no es adecuada. Ahora, el 8 y el 9, el que hiciere hoyo caerá en él y el que aporte de vallado le morderá la serpiente. Leo el 9, quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. El valor de la sabiduría, amado Sajín, puede anularse por lo inapropiado del tiempo. Ahorita lo explico. Por lo inapropiado del tiempo. Aquí a lo mejor tú tienes una duda en el verso 6, permítame aclarar. La necedad está colocada en grandes alturas, o sea, los necios son los que están colocados en grandes alturas y los ricos en sabiduría están sentados en lugar bajo. No sé si me di a entender. Aquí no se está refiriendo a ricos de dinero, sino ricos en sabiduría. Para que quede claro el 6. La necedad está colocada en grandes alturas, o sea, los necios, los ineptos, los que no sirven para nada, los ponen en grandes puestos. Y los ricos en sabiduría están abajo. ¿Ya se entendió mejor? Bueno, ahora continuamos con el 8 y el 9. El valor de la sabiduría puede anularse, decía yo, por lo inapropiado del tiempo. Hay varias palabras: serpiente, morderá, la sabiduría desaprovechada,
no se ejerce o se ejerce demasiado tarde. Eso es a lo que se refiere, dice aquí, a ver, el 8, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que a portería vallado le morderá la serpiente. Ahorita voy a explicar. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro, el 10, y su filo no fuere amolado, o sea, afilado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Entonces alguien que es sabio va a afilar su hacha para que cuando corte la madera no le cueste tanto trabajo. Pero el necio va a ver que el hacha ya no tiene filo y aún así va a querer seguir cortando, aunque le cueste más trabajo. Está tan claro, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, y aquí cuando dice en el 11, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve al encantador. No hay encantadores de serpientes. No estoy contradiciendo al rey Salomón, no. O lo que dijo el rey Salomón, no. Las serpientes esas, sobre todo todas las cobras, lo primero que hacen es quitarle los colmillos y quitarle las glándulas sublinguales para que no tengan veneno. Entonces todas las serpientes que tú ves que están siendo manejadas por personas no tienen veneno, no hay forma de que las mate. ¿De acuerdo? Pero aquí está suponiendo el rey Salomón que la serpiente si tuviera colmillos y glándulas sublinguales donde se acumula el veneno. Entonces, a ver, la sabiduría también se puede desaprovechar porque está hablando de serpiente, morderá, etc. Entonces, ¿qué quiere decir el rey Salomón con ello? La sabiduría se puede desaprovechar cuando no se ejerce a tiempo o se emplea o se aplica demasiado tarde. Anótelo. Entonces, tú tienes sabiduría para hacer las cosas. Si no lo aplicas rápido, entonces te va a morder el Satanás. Y Yahshua Mashiach le reprenda. Lo que decíamos, tú sabes que tienes que pagar tus impuestos, tú sabes que tienes que hacer tus obligaciones, etcétera. Y no nada más hablemos de impuestos fuera del Shabbat, hablemos de cumplir con el Shabbat. Si tú eres sabio, cumples bien con el Shabbat. Si no aplicas la sabiduría que el Eterno ya te dio, entonces la serpiente te morderá. Y ese es Hasatán. Yo lo ministré hace 8 días, el Ruach HaKodesh en nosotros. Así se titula el tema, está en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx en audio. Yo lo expliqué así. ¿Cuántas veces hablamos del pecado? Pero hasta que no fuimos, o sea, ahorita ya somos santos, Kadoshim, estamos separados para el Eterno, pero alguien, por ejemplo, leyó, no sé, adulterar. No adulterarás. Hasta que no adulteró, se dio cuenta cómo muerde la serpiente. No sé si me di a entender. Si es que tiene algo de razón. Hizo teshuvá, se arrepintió y ya no vuelve a adulterar jamás. No sé si me di a entender. Entonces, a ver, la sabiduría, yo dije que puede anularse la sabiduría por el tiempo inapropiado para usarla. Es decir, tú tienes sabiduría, la empleas en el momento adecuado y entonces da resultado. Si la empleas más tarde, entonces ya no sirvió de nada la sabiduría que te dio el Eterno. Cuando no se ejerce la sabiduría o se ejerce demasiado tarde, entonces ya se perdió la bendición la persona. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Les voy a decir lo que yo siento, lo que yo hago. Bueno, el Eterno nos da a todos sabiduría, temor de Él, me dio sabiduría. Bueno, ok, entonces voy a emplear esa sabiduría a tiempo. No dejar un chancecito, no sé si me entiendan en otros países, una oportunidad al diablo para que Él se adelante. No, nada. Mejor cumplo bien la Torah y viviré. ¿De acuerdo? Pero si yo empleo la sabiduría que me dio el Eterno demasiado tarde, entonces puedo ser mordido. Y yo no quiero eso, ni tú tampoco. ¿O lo quieres? No, entonces empleamos la sabiduría a tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, hace referencia el rey Salomón aquí al hierro, al hacha, el hacha, con 4 actividades. Cavar un hoyo, si es pecador, insensato, en ese hoyo caerá, el Salmo 7. Pone el ejemplo de aportillar un vallado,
de cortar piedras y de cortar leña. Son 4 ejemplos. Cavar un hoyo para tirar ahí un vallado. Aquí está en el verso 8. Sí, cortar piedras y leña. Bueno, ok. Si esta persona por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo muy claro, porque ha habido muchos accidentes, no nada más acá en Tehuacán, en todo el mundo. El Eterno permitió que tengas un celular y que lo tengas de lo mejor porque te sirve para tu trabajo, etcétera, o para ministrar, qué bueno. Pero si no se usa sabiamente el celular, te puede morder la serpiente con pornografía. 1, 2, te puede morder con un accidente si vas viendo el celular y vas atravesando la calle. Tú tienes que estar seguro de que vas a pasar así, seguro, o sea, que no viene un automóvil, porque ha habido muchos atropellamientos últimamente, porque la gente va viendo su celular y no se fija que un carro viene. El Eterno le dio sabiduría, pero la está empleando mal, y entonces viene el enemigo. El Eterno permite eso, entonces no tenemos que ser descuidados. Ahora, los riesgos que implica todo esto, bueno, se puede evitar todo esto, como punto número uno, siendo sabios y siendo prudentes. Si somos sabios, tú y yo, y somos prudentes, entonces tenemos bendición del Todopoderoso y Él nos protege. Y entonces se cumple lo que dice el Salmo 121, el Eterno será tu guardador, será tu sombra, tu mano derecha, porque tú actúas rectamente. ¿Sí se va entendiendo cuál es 10? Es una sola idea del rey Salomón, el que es recto, el corazón hacia la derecha, el necio, el insensato, camina, va por el camino equivocado, o sea, con una conducta moral terrible. Se va entendiendo la idea clara. Ahora, caray, si una persona se está dando cuenta que el hacha no está afilada y quiere seguir cortando leña y la flojera de no afilarla, y dice, pues aunque ponga yo más fuerza, voy a cortar la leña. Es un tonto, es un necio. El Eterno le está avisando. El Ruach HaKodesh nos avisa muchas cosas, hasta cosas tan simples como es, porque Él es bueno, Yahweh es bueno. Y entonces puede estar diciendo, sácale filo al hacha y no te vas a cansar de más. Pero está empleando su sabiduría mal, o sea, o si es que tiene algo de sabiduría, ¿no? O le está empleando demasiado tarde. Y ya que se cortó o que, pues que un hacha no afilada es terrible porque puede desviarse, no cae en el punto clave de la madera, por así decirlo, de lo que está cortando. Se puede desviar y entonces le corta. Empleó la sabiduría demasiado tarde. Ahora sí, afilar el hacha, ya que está el accidente. Está claro, ¿verdad? Sí. Bueno, verso 10, entonces, y el 11 ya, si no se afila el hierro, pues tiene que aplicar más fuerza. Si lo afila, será más fácil y eso quiere decir que tendrá más éxito. El rey Salomón está hablando aquí de bendición, de éxito en la vida de uno mismo, valga la redundancia. Entonces, si estamos afilados en todo, pues entonces nos va a ir bien en la vida. Cada uno de nosotros tiene o un oficio o una profesión que tenemos que estar. No decimos tenemos que estar como hachas. Aquí en México tenemos ese dicho. Entonces, todos los que tenemos un oficio o todos los que tenemos profesión, tenemos que estarnos actualizando, tenemos que estudiar mucho. Entonces, estaremos como hachas, bien afiladas. Llega un caso X o Z, cada quien en su trabajo y lo puede resolver. Y esa persona, lógico, fuera de Shabbat, se va a hacer de más clientela y le va a ir mejor, tendrá más éxito, más reputación, le va a ir mejor en todo, económicamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero si es un flojote que ya no estudia y nada, y dice, me recibí de administrador de empresas hace 35 años y nunca volvió a tomar un curso ni nada, no se actualiza, pues ¿cómo va a tener éxito? Todos tenemos que estar actualizados. Van apareciendo nuevos materiales eléctricos, van apareciendo nuevas computadoras, cada quien en su profesión, en su oficio, todo se va actualizando y si no estamos actualizados entonces estamos mal. ¿De acuerdo? Bueno,
Ahora, bueno, en conclusión, la sabiduría no sirve si se aplica tarde o demasiado tarde. Entonces, si tienes sabiduría, pero no la aplicas, si no se aplica, amado Sahim, no sirve para nada. No sirve. Y mira que es un regalo del Eterno, te dio sabiduría. Eso es en todo. Lo vemos aquí en la Keilah, no hablando de negocios fuera de Shabbat, lo que digo. Aquí, por ejemplo, lo vemos. Tenemos que estar actualizados, que haya mejor sonido, que haya mejor cámara, que los instrumentos estén, que sean mejores, etcétera, etcétera. Tener más calidad en todo. Y es lo que estamos tratando de hacer en esta congregación Gozo y Paz, porque estamos trabajando para el Eterno a través de los hermanos. Bendiciendo a los hermanos, servimos al Eterno. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, aquí en el verso 11, bueno, si muerde la serpiente antes de ser encantada, que ya dije a lo que se refiere, el encantador corre peligro. En sí no sigue más que la flauta. Eso quiero comentarlo acá. O sea, las serpientes no es que estén encantadas y eso, no. No, van siguiendo el movimiento de la flauta, sobre todo en la India lo utilizan mucho. Y hay gente que todavía se arriesga, ni le quita los colmillos, ni le quita las glándulas donde se acumula el veneno, y entonces mucha gente ha muerto mordida por serpientes. Es increíble. Hace poco vi el reportaje de un pastor cristiano que quiso demostrar a su congregación que estaba muy ungido. Dice, miren, yo estoy como Pablo, como Pablo, no le va a pasar nada. Sacó la serpiente, le mordió y ahí mismo cayó. O sea, ese ni siquiera tenía sabiduría, ¿no? Pero en fin. Ahora, la sabiduría es valiosa en tareas inclusive peligrosas, si se aplica en su tiempo preciso. Nadie es perfecto, yo no soy perfecto. El Eterno es perfecto, pero el Eterno nos avisa. Entonces la sabiduría es valiosa en tareas peligrosas si se aplica en el tiempo preciso. Entonces nosotros debemos de ser conscientes de ello y pedirle al Eterno, dame más sabiduría, dame aún más sabiduría de la que ya me has dado. Pidámosle todos. Bueno, seguimos. El verso 12 de Coele 10. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. ¿Por qué? Porque hace la shonjará. Esa va a ser su ruina, ese es su pecado. El principio de las palabras de su boca es necedad, 13, y el fin de su charla, nocivo, desvarío. Es decir, que hace la shonjara, está haciendo una serpiente para hablar. El 14, el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Ese es el necio, El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Entonces, quiero decir esto, y sí me gustaría que lo anotaran, pero véanme tantito primero. Criticar es un gran riesgo, porque se ignora el futuro. Voy a volverlo a repetir y ahorita lo anotan. Criticar es un gran riesgo, en vista de que se ignora el futuro. A ver, ahora sí anótenlo. Criticar es un gran riesgo. Y ahorita lo ministro, les explico, amados Sahim. Criticar es un gran riesgo en vista de que se ignora el futuro. Y bueno, entonces aprendemos a no criticar a nadie. Podemos llamarle la atención y juzgar con justo juicio, como dice nuestro don Yahshua Mashiach. Pero el que critica, no van a pasar ni 10 minutos y cayó él igual que el otro. Vamos a suponer, una persona se resbala y se pega fuerte y se lastima, y la persona se ríe y critica, es un tonto, ¿cómo se le ocurrió? Él se va a resbalar al rato. Siempre sucede, siempre, ¿o no? ¿O no? Sí, es así. O tú has criticado, no te ha pasado nada. Pero siempre, si se critica a una persona, como se ignora el futuro, el Eterno es el que tiene control del futuro, no los adivinos. Y sobre eso voy a ministrar mañana algo fuerte.
las enfermedades hasta la muerte, ese tema quedó pendiente. Entonces, se ignora el futuro, no criticar a nadie. Entonces, el criticar es insensato, es autodestructivo. Y la gente multiplica las palabras. Fíjense, el criticar es insensato y autodestructivo porque se regresa. Lo que damos, recibimos. ¿De acuerdo? Hay muchas citas en la Taná, por ejemplo, nos vamos para allá, Job 4:8. Yo siempre he visto, el que siembra maldad, eso cosecha. Y eso también lo repite Rab Shaul. O sea, las personas que desean mal a alguien, etcétera, eso les va a venir. Caerá en su propio hoyo, Salmo 7 y Salmo 9 también. Caerán en las propias redes que ellos han tendido y en los propios hoyos que ellos han cavado. Está así los salmos. Bueno, entonces el que es insensato, o sea, el criticar es insensato y autodestructivo, porque se le va a regresar, y no es cábala, no, es Tanaj, es Biblia, es Tanaj. Entonces el insensato va a multiplicar las palabras, porque ignora el futuro. Aquí está el necio, el verso 14, el necio multiplica las palabras. Le gusta el chisme y lanza veneno a más no poder. Caerá, al tiempo caerá. Si no se arrepiente a tiempo, va a caer. Y el Eterno permitirá que caiga para que haga teshuva, pero muchos no hacen teshuva, no hacen arrepentimiento. Vamos a Proverbios 14, amados Ajim. En Proverbios 14, verso 35. Bueno, entonces, ustedes me dicen cuando lo tengan, Proverbios 14, verso 35. ¿Ya lo tienen? La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. A ver, todos a una sola voz. Amén. Un rey aquí en la tierra, si su siervo es bueno y lo atiende bien al rey y es buen servidor, lo va a bendecir, lo va a cuidar, lo va a proteger. Es un decir, estoy hablando de un rey aquí en la tierra, cuánto más el Eterno. Le va a dar regalos un rey aquí en la tierra, le va a dar regalos, lo va a ayudar económicamente, cuánto más el Eterno, bendito es su nombre. Vamos a Proverbios 24, pero eso no es para los chismosos. 24, verso 21. Cuando tengan Proverbios 24, verso 21 y 22, me dicen un amén. Teme a Yahweh, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente. Y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Es igual a Coelet y es. A ver, todos 21 y 22, fuerte, amén. Eso. Ahora, es una necedad multiplicar las palabras. O sea, generalmente, y lo vamos a ver en el lenguaje corporal este próximo miércoles también, continuando con el curso de lenguaje corporal. Entonces, las personas multiplican las palabras porque piensan que así van a tomárselo las personas como verdad, pero es un mentiroso, es un chismoso, es un traidor. Aunque multiplique las palabras. Si multiplica las palabras es porque es un traidor, un chismoso, es de lo peor. El rey Salomón entonces aquí contrasta las palabras del sabio con las del necio. Cómo piensa un sabio, cómo habla un sabio y cómo habla un necio. Cómo se comporta un sabio, cómo se comporta un necio. El camino, la mano derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dice aquí, bendito es el abacados. Bueno, ahora la idea es que sean palabras llenas de gracia. Lo digo así tal cual para que se entienda. O sea, que tengamos palabras llenas de gracia, llenas de bendición, llenas de buenos deseos para los demás, etcétera. Siempre desear que las personas les vaya bien. Las personas malas siempre le van a desear mal a la gente, por eso hay tanto brujo y hechicero y la gente consulta a ellos y sobre eso vamos a hablar mañana. Es muy importante que se conecten, amados, aquí y que todos estemos aquí
Entonces, esa gente difícilmente se salva, difícilmente. Ahora, vamos a Proverbios 13, recuerda Proverbios, Michelet también lo escribió el rey Salomón. Proverbios 13, verso 15, ¿sí? Cuando lo tengan me dicen un amén. El buen entendimiento da gracia, mas el camino, otra vez el camino de los transgresores es duro. El buen entendimiento da gracia. Entonces una persona que tiene sabiduría, que va por buen camino, no como los transgresores, etcétera, etcétera. Entonces da gracia, va a tener bendición. Todo lo que toque va a ser bendito. Todo, se va a multiplicar todo lo que toque porque tiene la bendición del Todopoderoso. ¿De acuerdo? Y a eso estamos invitados todos, todos. Recuerden las palabras que el Eterno había dicho a Moshe directamente a Josué. Sigue por este camino, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra y todo te saldrá bien. Otras versiones dicen, tendrás éxito en todo lo que hagas. Aleluya. Entonces sigamos la Torah siempre, ¿de acuerdo? Entonces Proverbios 13:15 dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores, es duro. O sea, no les va a costar mucho trabajo tener bendición. Y pueden tener dinero, sí, pero a través de pecado, nunca de trabajar honradamente. Nunca de trabajar honradamente. Vamos a Proverbios 22. Proverbios 22, en el verso 1. Proverbios 22:1. ¿Lo tienen? De más estima es el buen nombre de las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. A ver, léanlo por favor. Amén. Entonces, que se tenga un buen nombre, que nunca digan, bueno, esa persona es ratera, es mentiroso, es adúltero, es un cochino, tiene mirada libidinosa, es un lujurioso, etc. No, nada de eso. Nosotros como Caducín tenemos que irradiar luz, la luz de Yahshua Mashiach. Aleluya. Entonces, las palabras del necio son autodestructivas. Decía yo, la persona dice algo, se le va a rebotar, le va a regresar. Lo que damos, recibimos. Lo que damos, recibimos. Lo que damos, recibimos. Entonces las palabras del necio son autodestructivas. Lo consume el odio, el mismo odio. Ya Allen escribió, ya lo mencionaba yo, no calientes de odio tanto el horno que te quemes tú mismo. No calientes, eso es un escritor, no calientes de odio tanto el horno que te quemes tú mismo. Shakespeare. Y tú dirás, bueno, porque nos está ministrando Torah, nos va a ministrar literatura. Pero se aprende de todo. Ahora, él sacó esto de la Tanaj, aunque bueno, no guardó Torah, pero a eso se basó. No calientes de odio tanto el horno que te quemes tú mismo. Sabio, sí, pero más sabio hubiera sido que hubiera guardado la Torah, pero en fin. Entonces, desde que se inicia una conversación con un necio hasta que se termina, es nocivo, es nociva la persona. Vamos ahí mismo a Coelet, no a Proverbios, a Coelet en el 5:3. ¿Tienen Coelet? Eclesiastés 5:3. Coelet para los nuevecitos quiere decir el que congrega, porque el rey Salomón era tan sabio, tenía el Ruach HaKodesh, venía el Ruach HaKodesh, le ministraba, que congregaba a mucha gente. Entonces, en Coelet 5:3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Siempre el necio va a tener mucha palabrería. Para eso le sirve la boca nada más, para lanzar veneno. El 6:11, Coelet 6:11, ¿lo tienen? Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Ya lo ministré. Entonces las muchas palabras multiplican la vanidad. Entonces hablar lo necesario nada más. ¿De acuerdo? Bueno, ahora dice aquí el rey Salomón en Coelet 10, el 14. ¿Lo tienen? El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será?
quiere decir la muerte, el futuro, etcétera. Lo van a enterrar con todos sus chismes y todos sus venenos y se va a ir al mismo infierno. Ahora, aquí hay algo decodificado, miren. Dice en el verso 15, Coelet, Eclesiastés 10:15, el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Los necios no saben por dónde ir a la Nueva Jerusalén. Aleluya, la ciudad del gran rey. Empezando por el milenio antes de la Nueva Jerusalén. Los necios no saben por dónde ir. Y un necio, como no lleva un camino errante, no sabe también, es como un vagabundo. Y como el necio no valora el tiempo ni nada de eso y se la pasa en chismes y viendo cantidad de porquerías en internet, etcétera, entonces el trabajo los agobia, los fatiga. Y entonces, por favor, si estás cansado, tómate unas vitaminas, ve a ver a tu médico, atiéndete, come mejor, come más sano, no tomes tanto refresco, no comas sal, más que lo mínimo, bájale al azúcar, etcétera, hagamos ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo los fatiga, pero aquí se refiere más bien a lo espiritual. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad, porque están trabajando de más. No quedamos que no afilan el hacha, entonces están trabajando de más. ¿Sí me doy a entender? No emplearon la sabiduría a tiempo. Bueno, 16 y 17. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho, tus príncipes banquetean de mañana. El 17, muy dichosa tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Bueno, los que critican a los gobernantes y a los líderes son iguales a ellos. Eso no falla, hermanos preciosos. Mira, yo he visto cómo, ahora ya no porque no tengo tanto contacto con personas de la sociedad, pero antes, no, es que gobierno X o Z es corrupto, es ladrón, y él igual. El clásico señor con la camisa abierta hasta acá, con 2, 3 pulseras, anda con 2, 3 señoras, etcétera, mucho negocio, etcétera, etcétera, pero un tipo, perdónenme la expresión tal cual, puerco, lujurioso, etcétera, lleno de demonios. Entonces los que critican a los gobernantes y los líderes son iguales. Bueno, el rey es un muchacho. Vamos a Isaías, vamos rápidamente para allá. Isaías 3. Isaías 3 en el verso 4. Si tienen Isaías 3, capítulo 3, verso 4. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Ahí está. Es un castigo, no es una bendición. Es un castigo, porque los muchachos, y bendecimos a nuestros jóvenes de la Keilah, son sabios, lógico, y allá también. Pero en el mundo los muchachos son insensatos, no tienen Torah. Y bueno, la idea es esta: los viejos somos los que vamos sabiendo más, y mientras más viejos, más sabemos. Y si somos temerosos de Yahweh, qué mejor, ¿verdad? Ahora, Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes 3, vamos para allá, Primera de Reyes 3. Aquí, por ejemplo, yo platicaba apenas con los ancianos, hermanos, ustedes son jóvenes, pero realmente son ancianos, porque así le plació al Eterno, así lo consideré yo prudente, pero haciendo oración, ayuno. Pero no tenemos, hay un solo anciano que ya tiene más años, entonces son 2 ancianos que tienen más años. La idea es esta, que muchos son ancianos, son jóvenes, pero sí, pero son sabios en la Torah y temerosos de Yahweh y han dado testimonio. Y el día que no lo den, pues les jalo las orejas y se acabó. Amén.
Sí es así, ¿de acuerdo? Y tú dirás, ¿y quién se las jala? Usted roe. No, yo me guardo y temo al Eterno, y el Eterno jala orejas también. Primera de Reyes 3, ¿tienen? Primera de Reyes 3, 7. Sí, ahora pues, Yahweh, Elohim mío, tú me has puesto a mí, tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Se entendió? Entonces, bueno, en los jóvenes hay incompetencia, hay inexperiencia, pero hay jóvenes muy sabios. Tienes el caso de Timoteo. Aleluya. Se calculaba, lógico, que era menor de edad en cuanto a la nación de México, porque, por ejemplo, para México es de 18 años hacia adelante, ya son adultos, mayores de edad, pero en Israel es otra cosa, y más en ese tiempo. Entonces, en el caso de Timoteo se calcula que tenía 16 años, no más, cuando fue llamado por el Eterno y fue bendecido y ungido. El Eterno lo ungió a través de Rab Shaul, mal llamado Pablo. Entonces, hay incompetencia, hay inexperiencia, hay que enseñarles, porque si el joven se deja llevar por su vanidad y por su fuerza, etcétera, no, la sabiduría está en los viejos. Y si tú que me escuchas hoy, joven de aquí, jovencita, jovencitos de la Keilah Mundial, y tus papás están dando buen testimonio, guardando Torah, hazles caso a tus papás. Si están dando buen testimonio, bendice, honra a tu padre y honra a tu madre, es un mandamiento. Bendícelos y aprende de ellos y obedece sus consejos porque ellos son sabios. Aleluya. Otra cosa sería orgullo y entonces tu vida se echaría a perder. Bueno, ahora hay líderes competentes, sí, pero también hay mucho líder incompetente. Entonces los incompetentes son descontrolados, banquetean de mañana, como dice aquí el rey Salomón, perdón, se banquetea de mañana y se entregan a los placeres y a las borracheras. A ver, vamos a ver eso. En el 10:17 de Coelet dice, lo está diciendo. Dice el 16, hay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. O sea, los jóvenes insensatos van a echar borrachera, relajo, placeres, van a meter mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. No van a saber cómo dirigir una nación. En este caso, está hablando de la nación de Israel. Y dice el 17, muy dichosa tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles. O sea, tuvo ejemplo, y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para emborracharse, en pocas palabras, o sea, o en otras palabras más bien, y no para beber. Entonces, eso lo vemos mucho, los jóvenes, a la borrachera y demás. Sí, también hay borrachera en los adultos y demás, pero un joven que sea mesiánico, si no hace caso al consejo de Yahweh a través de sus padres, se va a perder. Vamos a Hechos 2:15, y es que eso sucedió precisamente cuando recibieron el Ruach HaKodesh. Entonces ellos vieron gente joven ahí y por eso les dijeron, están borrachos. 2:15. ¿Tienen Hechos 2:15? Y entonces, búsquenlo todos, por favor, y me dicen un amén todos juntos. Porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque había mucho joven ahí también. Aleluya, bendito es el abacados. Ahora vamos a Isaías en el capítulo 5. Vamos para allá, amados Sajín, por favor. Isaías 5, en el verso 11. Cuando lo tengan me dicen un amén, los espero. Isaías 5:11 dice así: hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Entonces a eso se está refiriendo el rey Salomón en el verso 17 de Coelet 10. Los líderes competentes son mesurados, comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para emborracharse. Eso es lo que está diciendo el rey Salomón.
¿De acuerdo? Sí, comen a su hora y pueden beber, sí, pueden beber una copa de vino, eso no es pecado, no hay que satanizar todo, pero hasta ahí nada más, no más, no más. Entonces, se come a su hora, se reponen las fuerzas, pero no es para emborracharse. Por eso dice aquí, Coelet 10:17, muy dichosa tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Luego el 18, por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino, alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Pero esto vamos a aclararlo. Entonces, a ver, los incompetentes, ¿qué son? Perezosos, provocan su propia ruina. A eso se está refiriendo techumbre, goteras en el techo, etcétera, etcétera. Aquí lo dice. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dice el 18, por la pereza se cae la techumbre, o sea, el techo, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. ¿Por qué? Porque son incompetentes, son perezosos, provocan su propia ruina. A eso se refiere techumbre, goteras en el techo. Ahora, cuando dice el 19, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo, no creas alguna idea, mejor escuchamos la administración y entonces la aplicamos. El rey Salomón se está refiriendo aquí a los flojos, no puede pasar de un lado a otro. No, tendría que hacer una aclaración. Se está refiriendo banquetes con el dinero del Estado. Anótalo. ¿De acuerdo? Porque es su propia ruina, etcétera. Banquetes con el dinero del Estado. Y bueno, piensan que el dinero puede suplir todas sus demandas y que no les hace falta nada. Por eso dice aquí, y el dinero sirve para todo. Pero no lo está diciendo de una manera positiva, es decir, sino lo está diciendo, los ricos piensan que el dinero sirve para todo y más los que son gobernantes, son insensatos, son flojos, etc. Ahora vamos a Proverbios 4, vamos para Proverbios 4 en el verso 23. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Proverbios 4, verso 23. Perdón, dije que me iba a ir un poco ligerito porque se nos va el tiempo rápido. En Proverbios 4, verso 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, aún así, el rey Salomón está diciendo la verdad aquí, lógico, pero nosotros no debemos de criticarlos. No debemos de criticarlos. Nosotros no podemos hacer nada. Cuando un gobernante se roba el dinero, ¿qué podemos hacer tú y yo? A ver, ¿podemos hacer algo? ¿Hacemos una marcha o qué? ¿Cómo le hacemos? O sea, el Eterno se encargará de ellos o a través de ellos se va a tratar, el Eterno tratará con ellos y a través de personas, Él es justo, Yahweh es justo, bendito es su nombre. Entonces, el corazón, porque puse la cita de Proverbios 4:23, el corazón es la fuente de los pensamientos y de las acciones. Entonces guardemos nuestro corazón, no critiquemos, no chismeemos, no irse a tomar un café como hace la mayoría de la gente de la sociedad. Dice, te invito a un café, sí, vamos a hablar de política. Y se pasan a todos los políticos de todo el mundo y ellos son peores, ya lo ministraba yo. Mujeriegos, lujuriosos, tracaleros. En su negocio se explota al trabajador, no se le da un buen salario, no se le ayuda, no se le pagan vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el corazón es la fuente de los pensamientos y de las acciones, mejor guardemos nuestro corazón. Ahora, aquí ya voy terminando, dice el 20, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz
y las que tienen alas harán saber la palabra. Entonces, no maldecir al rico, porque él tiene la autoridad y puede hacerte daño. Mejor no, nada. El Eterno tratará. Él tratará. Y no es esoterismo ni cábala lo que está diciendo. Las aves del cielo es cuando algún desconocido, si no escuchen el tema del chisme. Ahí hablo cuando Domita le dice al rey, rápido con el chisme, con el rey Shaul, y le dice que el rey David había estado ahí con los Kohanim. No sé si recuerdan. Sí, entonces algún desconocido podía sacar a la luz los secretos que tú dijiste y llevarlos al rico o a las autoridades. Y eso es en general. Los chismosos llevan y traen. Por eso, y con esta cita termino, Levítico 19, vamos para allá, en el verso 16. Bendito es el abacados. No se está refiriendo que aves y que eso, y que vino un búho y que oyó, porque eso lo he visto, lo he oído muchísimo, lo he visto muchísimo en muchos que se están convirtiendo. Dice Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Yahweh. Entonces nos quedamos nada más con la primera parte. No andarás chismeando entre tu pueblo, por lo que tú digas, lo sabrá el poderoso y después puede tomar represalias. Mejor dejemos que el Eterno haga justicia. ¿De acuerdo? Cierren su Tanaj, amados Sahim. ¿Se entendió bien el capítulo? Vamos a ponernos de pie, amados Sahim. Cierren su Tanaj, cierren sus apuntes. Bendito es el abacados. Entonces, si no chismeamos, no tendremos problemas, tendremos bendición de todo tipo. Vamos a ponernos de pie, bendito es el abacados, y vamos a hacer una tefilá de acción de toda Gabá por haber escuchado la palabra del Eterno. Abacados, tú eres bueno, hemos escuchado claramente lo que tú nos dices, por tu bendito Ruach HaKodesh. Abba, nos ha quedado claro, seremos Kadoshim, seremos más Kadoshim, nos apartaremos más del mundo, sabiendo que tú vienes pronto. ¿Cómo no guardar la bendita Torah? Para que tu ira, tú que eres el Rey, no caiga sobre nosotros ni sobre los nuestros. Toda Gabá Yahshua HaMashiach te amamos. Omen, Beomen.